Voy a hacer un poco, profesor, nuevamente de abogado del diablo para introducir aquí una objeción o un reparo con el cual yo mismo he tenido que lidiar en distintas ocasiones y es probable que usted también. El reparo más o menos es el siguiente. Se dice que efectivamente nadie niega, o nadie negaría, o pocos negarían, para ser más preciso en el lenguaje, que las pasiones, los intereses, los gustos y las preferencias, por ejemplo, de un juez, influyan en la toma de una decisión, en el dictado de una sentencia. Y eso es absolutamente claro. Ahora bien, se señala que esos aspectos que van a estar allí de manera inevitable no son lo fundamental, que lo fundamental, se dice, es la argumentación, que lo fundamental es el razonamiento lógico, normativo, que pueda realizar el juez más allá de sus propias creencias y de sus propios prejuicios. Entonces pongamos un ejemplo dramático, si se quiere. Es aquel juez o aquella juez que es una convencida de la teoría o la doctrina o el enfoque, como usted quiera llamarle, de género. Y le toca a esta persona juzgar un caso donde un hombre está siendo acusado, imaginemos, por un delito sexual. Bueno, ¿qué sucede allí? Se dice que, evidentemente, la ideología de esta persona, sus convicciones morales, políticas y demás, que en este caso sabemos que es una fanática, si se quiere, del enfoque de género, van a influir en la toma de decisión. Eso nadie lo niega, se dice. Pero, cosa muy distinta, es el razonamiento que ella plasme por escrito en la sentencia. Eso es lo que cuenta. Esto se suele poner en términos técnicos de la siguiente manera. Se dice que una cosa es el contexto de descubrimiento de los postulados y otra cosa muy distinta es el contexto de validez. Que el contexto de descubrimiento sea el plano psicológico no importa. Lo que importa es lo que quede allí plasmado en la sentencia, que es la validez argumentativa de lo que se dice. Entonces, de la mano de esta distinción analítica de Reichenbach, hasta donde recuerdo, se señala y se plantea esa objeción en contra del realismo jurídico y de estas afirmaciones que hemos hecho en los últimos minutos. ¿Cómo se defiende usted de ella? Bueno, le voy a contestar primero en media palabra y después, si puedo, entro un poco más en detalle. Hay que verlo en la práctica. Eso es todo. No es lo que yo diga o deje de decir. Yo puedo decir cualquier cosa. De la misma manera que los otros autores de doctrina, dicho sea de paso. No tienen por qué creerme a mí. Tampoco a los otros. Vean lo que pasa en la práctica. Y en la práctica, ¿qué es lo que probablemente comprueben? Que efectivamente hay muchas veces en que los argumentos teoréticos de una argumentación son realmente los decisivos, más allá del hecho de que se escriban, porque con escribirse no quiere decir que sean los decisivos. Pero efectivamente es perfectamente posible que sí. Pero ¿por qué un juez, eventualmente, que ha estudiado doctrina y todas esas cosas y se las toma en serio, y hace bien en tomárselas en serio, ¿por qué no va a tener en cuenta eso? Nadie niega semejante cosa, sería absurdo. Lo que el realista le dice no es presentarle una receta, siempre los jueces o nunca lo... No, vea, observe qué. Observe la realidad de los fallos. Además, esta realidad puede ser muy distinta. Dentro de un mismo país, un juez actúa de determinada manera, o en una materia se actúa de una determinada manera, en otra se actúa de otra. De una manera funciona en un país, de otra manera. Entonces, el realista justamente, a diferencia del dogmático, no le presenta verdades preestablecidas. Lo que le dice, mire, examine la práctica y vea cómo eso es. Esa sería, digamos, mi respuesta muy sintética. Acá tengo unas cuantas otras cosas que podría anotar, pero no me quiero extender. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente. Nadie niega que ahí está nuevamente el detalle.
Va a ser muy difícil que usted encuentre un dogmático que diga, es mentira que los jueces son seres humanos, es mentira que se dejan influir por pasiones, es mentira que hay indeterminación en los textos, es mentira que la prueba no se puede saber. Nadie le va a decir eso. ¿Qué es lo que hace el dogmático? No dice nada. Ahí está la clave de la cosa. Justamente la diferencia entre la teoría del derecho corriente y el realismo es que la teoría del derecho corriente no se ocupa de lo que los realistas dicen. No lo niegan, en realidad ellos no dicen que no es cierto. Justamente no enfrentan los argumentos. Jamás enfrentan los argumentos. Simplemente no hablan de eso. Y cito así, medio minuto, un ejemplo, lo pueden ver en YouTube, está disponible. Hace muy poquito tiempo, unos meses, 2, 3, 4 meses, dos distinguidos profesores españoles, muy amigos míos, por los que yo tengo, por lo demás, mucha consideración intelectual, ¿verdad? Dieron un curso que se llamaba Teoría del Derecho a dos voces. Ahí hicieron una introducción de 1 hora y media aproximadamente, en donde plantearon así en líneas muy generales, ¿verdad?, de qué se trataba ese curso. Y ahí hablaron del realismo. ¿De qué realismo hablaron? Del realismo genovés, que es el que no plantea estas cosas. O sea, que el curso consistía justamente en hablar de todo menos de aquello que los realistas, diríamos, los realistas fuertes, por llamarle de alguna manera, se ocupan. Entonces, eso es la doctrina del derecho. No hablar de lo que los realistas quieren hablar. Ahí está, diríamos, básicamente la clave del asunto, creo. Correcto. Volviendo al caso del juez, se presenta una situación con la cual yo quisiera cerrar este tema para abordar otro fundamental también, que es el siguiente. Bueno, la idea sencillísima, y es que el juez, independientemente de su visión de mundo, de su ideología, pues siempre va a encontrar dentro de la paleta de doctrinas alguna que satisfaga precisamente sus intereses ideológicos. Más allá, es decir, más allá de lo que él vaya a opinar sobre un X o Y asunto, la doctrina le va a ofrecer precisamente alguna concepción ideológica que le sirva para justificar ex post o posteriormente a la decisión que ha adoptado a raíz de sus convicciones ideológicas, que le sirva para justificar esa conclusión. Dejemos esto, pasemos a otra temática. Permítame hacer Sí. una acotación Sí. con respecto a eso. Eso es tan así que vean ustedes lo siguiente. ¿Conocen algún gobierno, régimen de cualquier país, de cualquier orientación, elijan la que quieran, que no tenga juristas que apoyen, ¿verdad?, su ideología? No existe, no existe. Más, incluso por ahí hay un libro que lamentablemente no ha sido traducido al español, usted lo conoce, el de Bernd Reuters, sobre la interpretación jurídica de exactamente unos mismos textos, exactamente los mismos, en 5 épocas distintas de política en el derecho alemán. Los mismos textos fueron entendidos de distinta manera. O sea que el asunto de que van a encontrar, quiera sea o no, una doctrina jurídica, sea esta o aquella, que justifique la ideología, está más allá de toda discusión. Correcto. Tuvimos la oportunidad hace poco de publicar un libro donde recogimos o se recogía un capítulo de Jerome Frank y agregar a ese libro nuestra opinión complementaria sobre lo dicho por Frank allí, más algunas otras ideas. En ese libro, un componente, yo diría que principal, si no el principal, se refiere al llamado mito básico del derecho. Quisiera usted, profesor Aba, referirse brevemente a ese tema, por qué lo considera
importante para la comprensión realista del fenómeno jurídico? Bueno, yo aquí no traje la definición de Frank, que es de él, en donde se origina esa expresión mito jurídico básico. Pero en síntesis es una cosa bastante sencilla. Aclaremos dos palabras e inmediatamente trato de sintetizarlo. Es mito, veremos por qué, o sea, pongámoslo en el lenguaje más sencillo del mundo, un cuentito. Es básico porque ese cuentito específico está básicamente en el centro, por lo general, de la doctrina jurídica corriente. Y es jurídico porque se refiere al derecho. Mito jurídico básico. ¿Qué es lo que eso significa? Algo tan sencillo como lo siguiente, no hace falta explicarlo con más detalle acá, que se parte de la base de que para cada caso jurídico, salvo excepción, se pueden reconocer algunas excepciones, lo normal es que haya una solución preestablecida en el derecho de ese país. Entonces, de lo que se trata es de encontrar esa verdad preestablecida y se supone, digamos, que la formación técnica del jurista es la que lo habilita para encontrar exactamente esa verdad preestablecida. Esa es, diríamos, muy sintéticamente la idea, si usted no me corrige. Pues bien, veamos qué pasa en la práctica nuevamente. Ustedes tienen, coloquémonos en un caso muy patente, muy sencillo de entender, pero lo mismo es en cualquier otra esfera. Usted tiene un tribunal, 3 jueces, ¿verdad? Todos muy estudiosos, han estudiado la doctrina de pe a pa, lo que ya es mucho decir, ¿verdad? O sea que verdaderamente están muy capacitados, nadie niega eso. ¿Y a qué se debe el milagro de que dos, si no opinan los 3 distintos, es muy corriente, 2 dicen, indudablemente el derecho establece como verdad esto? El otro le dice, no, indudablemente establece aquello otro. ¿A qué se deberá? ¿A que son ineptos? Pareciera que alguno de los dos tiene que ser ineptos, si no son los dos, porque de repente hay una tercera verdad de la que ninguno se dio cuenta. Dirían los comentaristas, no. Muy bien. Es eso entonces, qué cosa rara, ¿verdad? Que gente tan preparada discrepe, y es muy corriente, o entre un tribunal de primera instancia y uno de segunda instancia, discrepen sobre lo mismo. ¿A qué se deberá ese milagro? Pues no hay ningún milagro. Simplemente se debe que no existe tal verdad preestablecida. Pueden existir, sí, opiniones predominantes, incluso opiniones unánimes en algunos casos. Eso existe. Pero querer encontrar la verdad preestablecida, ¿qué significa? Justamente buscar la respuesta jurídica. ¿Dónde? En los cielos, así le llamaba Giedin, de unas doctrinas jurídicas, unas u otras, en lugar de buscarlos en esto otro. ¿Cómo puede o no servir tal o cual solución jurídica entre las posibles, no decimos que son cualquiera, para los efectos prácticos del caso considerado? El realista cambia 180 grados en la percepción. No pregunta cuál es la verdadera doctrina, no, el realista pregunta cuáles son las consecuencias prácticas de adoptar una u otra doctrina. Creo que ese es el centro de la cosa. Correcto. Yo quisiera agregar unas breves, digamos, palabras al respecto, un poco para complementar quizás lo que usted ha dicho. Es la idea de la certidumbre, lo que está dicho con otras palabras, la idea de la certidumbre que está presente. Yo aquí creo, profesor, haber visto, al menos con la lectura de sus textos, alguna diferencia entre lo que usted ha sostenido respecto al mito básico del derecho y lo que yo en algún otro lugar he señalado. Me corrige si no es así. Quizás para agregar un poco de condimento, de pimienta a una discrepancia entre nosotros, que es lo siguiente. Yo creo que esa idea o esa sí, es ese sentimiento de seguridad que caracteriza al mito básico del derecho, esa
esa expectativa de certidumbre es prácticamente inarraigable, insuprimible del ordenamiento jurídico y de la cultura. Me parece a mí que en su gran mayoría las personas, los individuos de carne y hueso, simplemente no pueden dejar de creer, especialmente si en abstracto probablemente que sí, pero especialmente si su pellejo está en peligro, por ejemplo, porque tienen que enfrentarse a un caso penal donde está de por medio la prisión o van a perder su propiedad, etcétera. En esos supuestos donde su pellejo está en peligro, no se puede en una gran mayoría dejar de creer en que el derecho es seguro, en que hay una respuesta única correcta, en que la justicia está de mi lado cuando yo caigo en desgracia, en que yo voy a ganar el pleito porque yo tengo la verdad de mi lado, etcétera. Y precisamente esas expectativas son lo que constituyen el mito básico del derecho. Esto está tan arraigado, digamos, en la cultura que es una especie de mandamiento, de imperativo categórico presente. Voy a utilizar una expresión un poco drástica quizás, pero muy para reflejar lo que quiero decir es, el mito básico del derecho es el opio del pueblo. Es para usar esa expresión. El factor psicológico que está detrás del mito básico del derecho el factor psicológico es lo que decía Sebastián Brandt, y es que el mundo quiere ser engañado. O lo que decía Maquiavelo por su parte, y es que aquellos que tengan la voluntad de engañar siempre van a encontrar a quienes deseen voluntariamente ser engañados. No porque se esté consciente del engaño, sino porque el engaño forma parte de nuestra estructura mental. Es un componente básico de la cultura. Yo creo que ese mito básico del derecho, por más realismo jurídico que nosotros impartamos, por más realismo jurídico que pongamos sobre la mesa de discusión, uno le podrá decir 1000 veces esto a las personas y las personas en su gran mayoría, no para decir obviamente todos, en su gran mayoría van a decir, tiene usted razón, pero yo sigo creyendo lo mismo. Y es que si caigo en desgracia, el derecho de alguna manera estará de mi lado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto que usted ha dicho. Ahora bien, no puedo asegurarle, de mi parte, tendría que releer con mucha atención los textos de Frank. Si Frank, que es el autor de esta expresión, el mito jurídico básico, o en general los realistas, diríamos, ¿verdad? Los realistas radicales, llamémosle así. Si en realidad ellos creen, ¿verdad? Y es eso lo que se propone a través de los escritos. Alguien como Ross, por ejemplo, que tiene ese excelentísimo libro sobre el derecho y la justicia. Si ellos piensan que señalando esto, explicando esto, se podrá superar esa circunstancia en la práctica. No me atrevo a contestarle si sí o si no. Pero de todas maneras, como acá no estamos con una cuestión de argumento de autoridad o de partidarismo, en realidad, a mí personalmente, y creo que también a usted o a cualquiera que se enfrente imparcialmente a la cosa, le va a importar muy poco si ellos creían o no creían en el asunto. El hecho es este. Lo creyeran o no lo creyeran, lo mismo da. Es cierto lo que ellos dicen descriptivamente, de eso se trata. Y entonces aquí engarzo inmediatamente, usted no lo hizo en este momento, pero creo que vale la pena, con la pregunta, con el título de este diálogo nuestro. ¿Para qué sirve el realismo jurídico? Y aquí hay que ser totalmente franco. Estoy totalmente de acuerdo con usted que efectivamente integra el mito jurídico básico, lo que podemos llamar en términos de Wittgenstein, la gramática del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico tiene que contener como núcleo esa idea. Y eso no se puede desarraigar. Ahora bien, dicho así, ¿para qué sirve el realismo jurídico? Eventualmente para dos cosas.
Punto uno, para quien tenga interés en conocer, en saber qué pasa. Es una visión totalmente reduccionista del conocimiento, hasta para la ciencia de la naturaleza, creer que lo único que interesa o que importa saber es lo que sirve, sea útil para eso. Por ejemplo, los estudios de teoría básica, en teoría de la ciencia, no de tecnología, normalmente no van dirigidos a eso. Que después pueda tener o no sus aplicaciones tecnológicas es otro asunto, pero medido con la vara de esa utilidad, solo quiero conocer o me interesa lo que me sirva para hacer esto o aquello, es una visión de ver el mundo a través del ojo de una aguja. Entonces, primera respuesta en cuanto al sirve. Para quien tenga interés en conocer, ¿sirve para qué? Para eso. Y justamente la teoría corriente del derecho sirve ¿para qué? Para desconocer esto. No porque nieguen, ellos no niegan esto que decimos, simplemente le aplican el argumento más fuerte habido y por haber. De esto no hablamos. Entonces, primer punto, sirve para eso. Si es que sirve. Segundo punto, no quita nada de esto que un juez, por ejemplo, que sea consciente de este asunto, aunque no lo puede revelar en sus fundamentos, él no puede decir esto porque lo echan de su puesto, pero sabiéndolo, ¿qué pasa? Él sabe que, por ejemplo, dos opciones doctrinarias que hay frente a un caso del que él está encargado de resolver, que ninguna de las dos son verdad, son posibles dentro del lenguaje jurídico, son posibles, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo decide? Buscando la verdad de eso, no, porque no existe tal verdad, es una cuadratura del círculo. Decide sabiendo que tiene que elegir la mejor. Ahora, ¿qué es eso de la mejor? Nuevamente va a depender de criterios sociales, de ideales, de esto, del otro. Pero normalmente en un medio social determinado hay una opinión predominante con respecto a lo que es mejor. Entonces, ese juez, a diferencia del otro, que está encadenado por el mito jurídico básico, se va a plantear esta pregunta que nunca se plantea el que está encadenado al mito jurídico básico. ¿Qué consecuencias prácticas va a tener esto? Y va a resolver en función de eso. Va a resolver realísticamente, aunque no diga que lo hace así. No sé si de esa manera le contesto. Perfectamente. Quisiera aprovechar porque nos hemos extendido bastante, creo yo, sobre la pregunta que orientaba nuestra conversación y realizar, a riesgo de hacer un poco todavía más largo este video nuestro, quisiera terminar con dos preguntas que a mí me parecen fundamentales. Y que usted nos dé su opinión al respecto. La primera sería la siguiente, dos o tres muy puntuales. Hoy día en el campo de la teoría y de la filosofía del derecho hay una buena variedad de corrientes, como, cito ejemplos, la teoría de la argumentación, el enfoque llamado derecho y economía, la jurisprudencia feminista o el enfoque de género, la teoría posmoderna del derecho, etc. Yo quisiera preguntarle a usted, simplemente casi que a suerte de provocación, ¿qué opinión le merecen estas corrientes en comparación con lo que aquí hemos denominado realismo jurídico? Bueno, son en distintas medidas formas de la fantasía, solo que unas son más perjudiciales que las otras. Ese es otro cuento, ¿verdad? Estamos en alguna medida dentro del mito, eso es inevitable en el derecho, pero no quiere decir que todo lo que sea derecho, ni siquiera la mayor parte, diría yo, es mito. El derecho son regulaciones sociales. Cómo estén fundamentadas, si mitológicamente o no, es otro cuento. Pero son regulaciones sociales. Inclusive, hipotéticamente, podría ser que se fundamentara mitológicamente una regulación social, sea la que sea, que por otros motivos creemos que es la más adecuada. ¿Por qué no? O sea, pueden fundarse mitológicamente unas y otras. Entonces, el problema no es que todas estas son más o menos mitológicas,
de unas u otras maneras, habría que entrar en cada una para señalar qué es lo principalmente mitológico en ellas, sino cuáles son las consecuencias prácticas. Y nuevamente es eso lo que pregunta el realista. El realista va a preguntar, si yo aplico esta doctrina, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Si aplico aquella otra alternativa, ¿cuáles son? Y entonces, el realista no se va a inventar una doctrina simplemente porque no se la van a creer, no vale la pena. Tiene que tomar las que están más o menos vigentes y tienen fuerza en el medio jurídico correspondiente, pero puede tal vez elegir cuando las presiones sociales no son demasiado fuertes en otro sentido. Entonces, el realista elige porque sabe que elige entre las doctrinas, no porque sean más verdaderas unas que otras. Es decir, pueden sí ser, diría yo, más falsas unas que otras. No quiero mencionar ningún ejemplo para no introducir una discusión lateral. Pues bien, entonces el realista dice, bueno, esta doctrina me lleva a estas consecuencias prácticas, esta me lleva a esta otra. Por lo tanto, yo voy a usar argumentativamente la que sirve para aquellas consecuencias prácticas y sabiendo el cuáles son, que considero las más favorables socialmente de acuerdo a tales o cuales ideales más o menos compartidos en mi sociedad. No sé si con eso le contesté. Muy bien, relacionada con esta pregunta, para seguirlo comprometiendo a usted, yo sé que lo ha manejado de una manera quizás algo general para evitar, y creo que es correcto polemizar, pero bueno, un poco de nuevo para comprometerlo, ¿existe algún filósofo del derecho, me refiero de los actuales, vivos varios de ellos, que usted considere valioso y que haya aportado algo significativo al corpus del conocimiento jurídico? La variedad es grande. Pensemos en autores como Habermas, como Robert Alexi, como Manuel Atienza, como Bulligan, como Ronald Dworkin, como John Rawls, Ferrajoli, Joseph Raz, John Finnis, que es, digamos, el espectro sobre el cual se mueve la teoría y la filosofía del derecho, la metodología del derecho en las últimas décadas. ¿Alguno que usted considere valioso en el sentido de haber aportado algo al corpus del conocimiento jurídico de épocas anteriores? Bueno, yo contesto desde el punto de vista realista. Esa es la idea. Digamos, si la pregunta se me hace, si han aportado al cuerpo de doctrinas más o menos celestiales, sería otra. Desde el punto de vista realista, de los que conozco yo, pero es bastante probable que haya otros que no conozco y justamente no los conozco porque de eso no se habla, no se les aplique. Entonces voy a hablar de los que conozco yo. Usted mencionó unos cuantos, a esos los conozco bastante bien, creo que los he leído bastante. No a todos ellos, los dos últimos que usted me menciona, Raz y Finnis, de Raz he leído alguna cosa, aunque no mucho, de Finnis prácticamente nada. Entonces, en cuanto a los otros, y en cuanto a los que yo conozco, insisto, es perfectamente posible que los más valiosos son los que no conozco, porque son de los que no se habla. En cuanto a eso, respuesta rotunda, no. Lo que han aportado son distracciones, nuevas distracciones, eso es cierto. Yo diría, de lo que conozco yo, la última obra de las que conozco yo, insisto, en el tiempo que me parece que aportó algo importante, inclusive desde el punto de vista realista, aunque mal podría calificarse de realista su autor, es el libro de Esser, Elección del método y precomprensión. Eso es del año 70. Después de eso, todo lo que conozco son cosas para distraer a la gente. Yo creía que tenía apuntado acá, pero lamentablemente no lo encuentro, pero creo que puedo contestar de memoria y ahí remacho el ejemplo. Recuerda que me refería hace un rato como ejemplo de ese tipo, ¿verdad? De doctrinas, de discusiones en el cielo, por lo menos a la presentación del curso de estos muy capacitados y muy conocedores amigos míos, el subtítulo, no sé si lo cito exactamente porque no encuentro en este momento la cita, pero el título era Dos voces, más o menos así, ¿verdad? Dos voces sobre la teoría del derecho. Curiosamente, ninguna de las dos voces chistaba ni palabra sobre el realismo auténtico. Pero en fin, eso es otro cuento. No, porque no decían que estaban equivocados. No existe, eso no existe, ese tipo de razón. El subtítulo era, si no me equivoco, muy parecido de todas maneras.
positivismo jurídico o postpositivismo o postmodernidad. Más o menos ese era el título. Fíjese qué preguntita. Fíjese, ese es el problema que se plantea. Si lo que se dice se puede llamar o no llamar, o ser o no ser, ¿verdad? Lo uno o lo otro. La pregunta, ¿para qué sirve esto en la práctica? Con pruebas fehacientes de eso. No vi que asomara, digamos, en la exposición, muy inteligente, muy erudita, muy capacitada sobre el asunto de que hablan de los dos compañeros, aunque no puedo asegurar que no asome por ahí en algún lado en el curso. Correcto. Voy a ser más drástico en la apreciación. Yo calificaría mucho de lo que se dice por parte de estos autores que he citado, a título, repito, de comprometerlo a usted a decir en parte lo que ha dicho. Perdón, entre paréntesis, simplemente entre paréntesis, sobre todos esos autores, creo que excepto los dos últimos, Raz y Finis, he escrito análisis particularizados. Correcto. No, que nunca contestaron. Cierto. Que nunca han sido contestados. A eso iba. Precisamente creo que el concepto que usted acuñó en los últimos años cae aquí como anillo al dedo. Novelas de conceptos. Básicamente se trata de una novela de conceptos donde la dimensión sintáctica y semántica de los conceptos jurídicos y entonces las eternas y perennes discusiones sobre positivismo, neopositivismo, las discusiones sobre validez del derecho versus eficacia del derecho, etcétera, etcétera, llevan la voz cantante. Esa es en gran medida digamos, los esfuerzos se concentran precisamente en ese sentido. Con excepciones, no las voy a negar, pareciera que entonces en el mundo de la teoría del derecho actual y de la filosofía del derecho actual, al igual que en otras esferas del pensamiento y de la acción social, los pesos pesados se quedan en la tierra y son los pesos ligeros, como les llama Andreski, Stanislav Andreski, los pesos ligeros son los que se elevan por los aires, vuelan y entonces todo el mundo puede verlos y admirarlos precisamente por eso, porque son como un globo aerostático, como globos inflados de helio muy coloridos que están allá, pero los pesos pesados son los que permanecen muchas veces en el anonimato y oculto. Esto muy acorde con una cultura del show y del espectáculo, donde muchas veces precisamente el conocimiento de lo que pasa verdaderamente en la realidad, en las relaciones sociales, no es lo que cuenta, sino aquello que siempre cito yo de el conocimiento que nos haga gozar en alguna medida, o la visión de mundo que nos haga gozar. Finalmente, quisiera formularle la siguiente dos preguntas breves, muy amplias, pero que por razones de tiempo quisiera ver si podemos resumirla de la forma más concreta posible. Hoy vivimos en una época muy particular, profesor Aba, usted lo sabe, lo hemos conversado en otros momentos. A esta época se le ha denominado de distintas maneras la neo-inquisición en el lenguaje de Kaiser y un libro que tiene con ese nombre. La era de la cancelación se le ha llamado también. Yo mismo le he puesto el calificativo del neo-oscurantismo, y en esencia es un tiempo de censura extrema, de dominio hegemónico de ciertos grupos que calzarían bajo la matriz del pensamiento totalitario, de predominio de aquella expresión que según recuerdo fue Marcuse el que la acusó, la acuñó, perdón, no estoy seguro, del pensamiento único y unilateral, unidimensional. Y entonces, bueno, ¿qué puede aportar un realista en este tipo de ambiente? Esa sería mi primera pregunta, y la segunda es esta. Yo creo que
y lo considero a usted uno de los principales realistas en nuestro continente, eh, ¿podría señalarnos uno o dos aportes suyos al derecho y a la filosofía del derecho y a la teoría de la, bueno, teoría no, al razonamiento jurídico, para no confundirnos, ¿verdad? Al razonamiento jurídico que usted haya planteado desde un ángulo realista? Con esas dos preguntas quisiera que nos despidiéramos de esta conversación y de estos diálogos impopulares, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, ¿qué puede hacer? En alguna medida puede hacer realista, ¿verdad? Bueno, primero ver en qué medida innecesariamente va a ser muy escasa, por lo que hemos examinado en el diálogo anterior, creo que lo examinamos, las redes sociales, ese tipo de cosas. De hecho, va a poder llegar a muy poca gente. Ahora bien, ¿qué puede aportarle a esa muy poca gente? Lo que dije antes, los que están interesados en conocer aquello de lo que no habla la teoría del derecho corriente, ahí van a encontrar un motivo de interés. Aquellos que no les interese eso, sino mantenerse, ¿verdad?, en lo que se dice habitualmente en la materia, no. Entonces, aportarle algo a aquellos que, primero, de la casualidad que pueden enterarse de esto, lo que ya es bastante cosa, y segundo, que les interese. Segundo, si por casualidad entre esos hay jueces, pueden aplicarlo en sus casos sin vanagloriarse de ello y sin decir que lo hacen, atención, pueden aplicarlo para resolver mejor realísticamente sus casos. No sé si con eso contesté la primera pregunta. En cuanto a mis aportes personales, pues alguna cosa o unas cuantas cosas he dicho por ahí. Pero mire, si conocieran más o menos lo principal que se ha dicho hasta el año 70, repito, termino con la obra de ese, lo mío es cosa muy secundaria y creo que realmente no vale la pena detenerse en eso.